Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a CISEX-Talco. Mi nombre es Fernanda Jiménez. Estamos en nuestro primer webinar del caos al orden, principales desafíos al momento de organizar tus datos. En esta ocasión nos acompaña nuestro científico de datos, Freddy Romero. Freddy actualmente se encuentra doctorando en ingeniería, cuenta con especialización en auditoría de datos. Es profesional en ingeniería de sistemas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Mientras encontremos en nuestro webinar, va a estar habilitado nuestro chat de dudas-respuestas, el cual estará resuelto por nuestro ingeniero de datos, Leonardo Fuentes. Leonardo cuenta con una especialización en gobernanza de datos y es especialista en ingeniería de sistemas. También nos acompaña Diego Godoy, tiene maestría en inteligencia artificial y automatización industrial. También se encuentra titulado como ingeniero electrónico. Al finalizar nuestro webinar, haremos un sorteo de una asesoría completamente personalizada para nuestros asistentes, el cual va a contar con toda nuestra asesoría en ciencia de datos. No siendo más, bienvenidos a todos. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias, Fernanda. Bienvenidos y bienvenida a todos los asistentes a este webinar que hemos denominado Del caos al orden, los principales desafíos al momento de organizar tus datos. Me gustaría que me confirmara, Fernanda, si me escuchan bien. Te escucho perfecto, sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el objetivo de este webinar está enfocado en poder acompañarlos a todos ustedes en comprender un poco sobre aquellos desafíos que se nos están presentando cuando queremos hacer toda la estrategia y gestión de nuestros datos en organizaciones. Para ninguno de nosotros es algo oculto que en la era actual, en esta era digital, en esta cuarta revolución en la que nos encontramos, los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos para cualquier organización. Desafortunadamente, a veces apartamos a los datos de lo que tiene que ver con la estrategia en las organizaciones y eso nos genera pues bastantes desafíos al momento de atenderlos. Es evidente que los datos, por el potencial que tienen y por las nuevas plataformas que se han abierto para generación de contenidos, pues vienen presentando un crecimiento exponencial. Es decir, a medida que los datos van creciendo, que las compañías van acumulando o llenándose de datos, pues van apareciendo nuevos desafíos y nuevos retos asociados con su organización y con su gestión. Los desafíos más comunes que nosotros encontramos están asociados a los problemas de calidad de datos, uno de los más recurrentes, todo lo que tiene que ver con la integración de diversas fuentes de datos, precisamente producto de el contar con nuevos formatos, con nuevas formas de almacenar datos y de procesarlos, por supuesto. Y adicional, todo el tema relacionado con seguridad y privacidad de ellos mismos. ¿Qué tenemos como objetivo nosotros? Acompañarlos, acompañar a todos ustedes, a nuestros clientes, a todos los que tengan este tipo de desafíos que los puedan identificar en sus organizaciones, sobre todo a comprenderlos, ¿cierto? Y a encontrar soluciones o caminos o una hoja de ruta para cada una de estas capacidades y dominios que nosotros hemos encontrado.
¿Cuáles son esos principales desafíos que nosotros identificamos a lo largo de nuestra experiencia y en la que encontramos con todos nuestros clientes? Pues están orientados, el primero de ellos, a las estrategias de datos, donde encontramos precisamente que los datos no son tenidos en cuenta dentro de la estrategia a nivel organizacional o no son tenidos en cuenta en el tema de arquitectura empresarial. Por lo tanto, este se convierte en uno de los principales desafíos. La gobernanza o el gobierno de los datos, por supuesto, hace parte de estos desafíos. El gobierno de datos pues utiliza diferentes marcos de referencia y dentro de estos hay unas capacidades importantes que debemos abordar. Es el caso, por ejemplo, del marco DAMA, que nos permite abordar 10 capacidades o 10 dimensiones o 10 dominios para hacer todo el tema relacionado con el gobierno de datos que vamos a ver poco más adelante. La gestión de los datos, es decir, cómo hacemos todo el proceso del ciclo de vida del dato, desde que el dato aparece en la organización o si podemos decir, inicia el proceso del ciclo de vida hasta la disposición final, ya sea para el consumo en ambientes de inteligencia de negocios o para la disposición o eliminación o digamos que más que todo el tema de gestión del dato al finalizar su ciclo de vida. La arquitectura de los datos se convierte en uno de los temas más complejos, puesto que al tener diversos sistemas de información totalmente dispersos, pues seguramente todo lo que tiene que ver con la arquitectura de estos, pues genera un gran desafío. Más adelante vamos a profundizar en cada uno de ellos para tener un poco más de contexto y en sí cuáles son las problemáticas principales que se nos presentan. La gestión de datos maestros, por supuesto, sigue siendo uno de los grandes desafíos. Al tener sistemas de información dispersos, pues no poseemos datos maestros o de referencia que nos permitan tener un control de nuestros sistemas de información y sobre todo de los datos que nosotros procesamos en la organización. Ejemplo, cuando tenemos información de una empresa en diferentes sistemas misionales de la organización, pero con el riesgo de que en cada uno de esos sistemas tengamos seguramente información que no es 100% igual en los sistemas misionales, ya sea un tema de dirección, de correo electrónico, del contacto de un dato como el de una empresa, pues esto nos genera problemas al momento de hacer integraciones. La integración de los datos igual sigue siendo uno de los grandes desafíos al tener diferentes sistemas misionales o de información, inclusive ahora ya con las nuevas formas de consumir datos externos, pues integrarlos se convertirá y seguirá siendo un desafío por siempre, pues precisamente lo que buscamos es poder ver cómo nosotros vamos a encontrar patrones o de alguna manera respuestas o una estrategia que nos permita hacer esta integración de los datos y que responda a las necesidades de la organización. Con este nuevo enfoque de este mundo en el que se generan diferentes sistemas de información, diferentes aplicativos, diferentes herramientas, diferentes formas de consumir los datos a través de medios como APIs o de integración o de interoperabilidad entre diferentes sistemas de información, pues integración seguirá siendo uno de los grandes desafíos y, por supuesto, es un tema que no es tan cercano que uno lo pueda solucionar o decir vamos a tener todos los datos integrados en un solo ambiente, puesto que el dinamismo de las empresas así lo va llevando a cabo en el sentido de que cada vez necesitaremos consumir datos de diferentes plataformas. La gestión de la calidad de los datos es uno de los temas recurrentes asociados, por supuesto, al gobierno de datos y en este sentido los problemas de calidad pues son producto precisamente de un conjunto de elementos asociados a los que encontramos acá, como el temas arquitectónicos, como el tema de gestión, como el tema de los datos maestros, como la estrategia, temas de gobernanza. Lo nuevo que aparece como desafío, pues indudablemente es todo lo que tiene que ver con la inteligencia de negocios y con la analítica avanzada, con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pues se convierte en un desafío porque aún no tenemos de alguna manera el equipo o los profesionales formados en estas nuevas tecnologías para que nos apoyen y sobre todo que nos ayuden a hacer que estos desafíos se conviertan en factores importantes para la organización, para poderlos corregir, para poderlos generar como potenciadores de nuestra gestión o de nuestra estrategia de datos. Actualmente tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial, de inteligencia de negocios, que ayudan a que estos desafíos se conviertan en fortalezas en organizaciones
pero pues también es importante tener en cuenta que aún carecemos de un equipo o de un staff de profesionales que aborden esas nuevas tecnologías, puesto pues son muy recientes y su crecimiento pues también ha sido exponencial, como vemos con estos sistemas de generación de contenido como los LLMS o los RAG, que nos permiten pues hacer trabajo sobre los datos o acciones sobre los datos pues de una manera automatizada y que nos disminuye en gran cantidad de tiempo en el procesamiento de los mismos. Y finalmente, uno de los grandes desafíos es la gestión del contenido empresarial. Casi siempre dejamos todo el tema de gestión de contenido o de gestión de documentos y contenido como un elemento aparte solamente asociado a lo que tiene que ver con gestión documental. Pues resulta que este se convierte en un desafío porque los sistemas de información asociados a la parte documental o de contenido, pues muchas veces están quedando también fuera de la estrategia de datos de las organizaciones o del gobierno de datos y solamente se generan como plataformas que permitirán de alguna manera la captura de datos o de información, pero mandó a la integración con los diferentes sistemas de información. Pues bien, estos son los principales desafíos que nosotros hemos identificado: estrategia de datos, gobierno de datos, gestión de datos, arquitectura de datos, el tema de inteligencia de negocios, la gestión de calidad, la integración, los datos maestros, por supuesto, todo el tema moderno que viene analítica avanzada de machine learning, inteligencia artificial y gestión de contenido empresarial. ¿Qué encontramos nosotros ya para cada uno de ellos? Cuando hablamos, por ejemplo, de estrategia de datos, indudablemente podemos ver que hay una falta de alineación de la estrategia con los objetivos de la organización, como los comentaba inicialmente. No contamos con el patrocinio o con el apoyo de la parte de la gerencia o de la dirección de la compañía. ¿Y por qué no contamos? Porque muchas veces desconocemos o no tenemos la estrategia establecida que nos permita ver su importancia y su potencialidad dentro de la organización. O sea, ¿qué beneficio nos podría traer la misma? No podemos priorizar iniciativas de datos. El tema de la cultura de los datos en la organización es escaso, y cuando hablamos de cultura de los datos es cuando podemos tener una organización en la que todos los integrantes de la misma pues conozcan exactamente lo que es el dato en la organización, cuáles son esos datos maestros, cuáles son los datos de referencia, cómo se almacenan, cómo se gestionan, cómo se procesan, cómo se consultan, ¿cierto? Y qué cuidados en cuanto a calidad, inclusive de seguridad, de transferencia, se deben tener en cuenta, ¿cierto? Y por supuesto también hablamos de una subestimación de estos recursos que son necesarios para implementar una estrategia. Consideramos que una estrategia de datos es solamente escribir en un papel lineamientos o políticas y no validamos que esto está mucho más allá de utilizar también herramientas tecnológicas que nos permitan hacer uso y focalizar esta estrategia y generar hojas de ruta adicionales. Cuando hablamos de gobierno de datos, como les comentaba inicialmente, estamos enfocados en poder implementar un marco de gobierno de datos. En este caso utilizamos DAMA como marco de referencia, en el que nos habla de unas 10 capacidades asociadas a temas de calidad, a temas de arquitectura, a temas de seguridad, a temas de gobierno, de gestión, entre muchas otras más. Pero precisamente lo que encontramos es que hay una ausencia de políticas y procedimientos claros para gestionar los datos. Temas de seguridad, temas de accesibilidad, temas de integración, de interoperabilidad, falta escrito o como política dentro de la organización. A veces hablamos de que tenemos seguridad para acceso o nos preocupamos exclusivamente por la seguridad de acceso al dato como tal, pero más no para su gobierno, para su gestión y para su administración durante todo el ciclo de vida, ¿cierto? No se han definido unos roles y responsabilidades claros para el gobierno de los datos, es decir, quiénes son los propietarios de datos, quiénes son los habilitadores de datos, quiénes son los custodios de esos datos, y asumimos que el gobierno de datos está solamente enfocado al área de TI, cuando precisamente aquí un rol importantísimo es el del propietario de los datos. Es decir, cada área misional de la organización es propietaria de sus datos y por lo tanto debe velar por que estos estén siendo gobernados de la mejor manera. Y para esto, pues indudablemente también hay muchas herramientas tecnológicas que nos pueden apoyar durante todo este proceso. Se presentan dificultades para asegurar la privacidad y protección de los datos. Recordemos que en el caso nuestro, pues tenemos ya legislación y normatividad
en el que más que nos invita, en el que nos exige que debemos tener cierta privacidad y protección de los datos, sobre todo que son sensibles o datos personales. A veces compartimos datos de alguna manera que viola o violenta las políticas propias de lo que inclusive nos dictamina la legislación, en este caso colombiana, o de otros países que también tienen su propia legislación sobre la protección y la privacidad de los datos. Encontramos también temas asociados a la gestión del cambio, a la calidad de los datos, al manejo del ciclo de vida dentro de todo el proceso de gobierno de los datos. Y una de las más preocupantes es cuando encontramos una resistencia al cambio y una baja adopción de políticas de gobernanza. ¿Por qué digo que es una de las más preocupantes? Porque casi siempre encontramos o el hecho de que nos pongan controles para acceder a los datos, para consultarlos, para procesarlos, todo el tema de permisos, de roles, pues genera cierto rechazo en muchas partes de las organizaciones, porque de alguna manera también esto hace que los procesos tengan ciertos controles o que ciertos momentos tengamos que parar un momento y decir, bueno, para hacer esto necesitamos unos permisos, necesitamos unas directrices y eso genera pues muchas veces algún tipo de retraso. Y esto genera resistencia y es uno de los principales temas que debemos afrontar y lo consideramos como uno de los principales desafíos en temas de gobierno. Cuando hablamos de gestión de datos, encontramos datos dispersos, encontramos silos de información, diferentes sistemas distribuidos y también dependiendo de la complejidad organizacional, de ese estilo o de esa forma como la organización utiliza sus datos, dependiendo de si tiene diferentes sedes, sucursales, si no tiene sistemas de información integrados o si tiene sistemas de información distribuidos o si la integración de los datos no es transparente, sino que se requiere hacer con procesos casi que manuales, pues se convierte en un gran desafío. La consistencia, la redundancia de los datos, pues también es producto de lo anterior, es decir, cuando al tener diferentes sistemas de información donde se comparte algún tipo de dato, en este caso un dato maestro, y si hablamos, por ejemplo, del dato de una empresa, dato maestro empresa, o el dato del cliente, o el dato de un producto, cuando lo tenemos disperso en diferentes sistemas de información, pues vamos a tener problemas de consistencia, porque por alguna razón, alguno de nuestros colaboradores ingresa, por ejemplo, la información de una empresa de ubicación y la ciudad lo ingresa o la dirección con alguna forma, alguna estructura, y la otra persona la ingresa de otra manera, pues empieza a generar problemas de consistencia y su integración cada vez va a ser un poco más compleja. La limitada capacidad para integrar datos de diferentes fuentes, por supuesto, la integración siempre estará asociada a la gestión de los datos y esta capacidad de hacerlo, pues también depende de el no poseer diferentes herramientas tecnológicas que nos ayuden a conectar esas diferentes fuentes de datos. Ahora es mucho más notorio este desafío, puesto que contamos con múltiples fuentes de datos. Hace algún tiempo nuestra preocupación era procesar datos estructurados, es decir, tablas que tienen filas y columnas, y pues era muy sencillo, o archivos planos, pero venían separados por algún tipo de carácter, y cargarlos era relativamente sencillo y no generaba ningún tipo de dificultad. Pero ahora con las diferentes fuentes de datos en las que tenemos que procesar datos no estructurados, en las que tenemos que procesar documentos, textos, mensajes, conectarnos a diferentes dispositivos, hacer ese tipo de integración, pues su integración se va a convertir en un desafío en términos de gestión de los datos. Esto también lleva a una dificultad para mantener datos actualizados y precisos. Como les comentaba, si mis datos están dispersos y tengo diferentes sucursales o diferentes sistemas de información, pues mantenerlos actualizados siempre será un problema y un desafío para la organización. Otro tema importante también que encontramos es la falta de herramientas tecnológicas o de sistemas de información adecuados para la gestión de los datos. A veces queremos hacer todo nosotros internamente y de alguna manera desgastarnos haciendo desarrollos cuando tenemos ya herramientas tecnológicas que nos ayudan a, de alguna manera, realizar toda esta gestión, todo este proceso, todo el tema del linaje de los datos, todo el tema de datos maestros, de metadatos, de glosarios, de calidad de los datos que nos ayudan a corregir y a convertir estos desafíos, como les decía, en oportunidades
y en potenciadores de la organización. Cuando hablamos de temas de arquitectura de datos, ¿cierto? Encontramos problemas de escalabilidad, ¿cierto? Encontramos arquitecturas heredadas que no se adaptan a nuevas necesidades, es decir, la integración de sistemas o cuando hacemos inclusive migraciones o cuando intentamos cambiar inclusive hasta de versiones o de diferentes sistemas de información, pues se nos convierte en una dificultad enorme. Cuando nosotros queremos integrar nuevos módulos o nuevas plataformas o realizar algún tipo de interoperabilidad con sistemas de información inclusive internos, pues es muy difícil porque no tenemos una arquitectura que realmente responda a todo el tema de arquitectura empresarial. Recordemos que la arquitectura empresarial tiene 4 columnas, 4 ejes que son cruciales en una empresa, una organización. Y el primero, dentro de esas columnas, está lo que tiene que ver con arquitectura de la información o de los datos. Luego está el tema de la arquitectura de procesos, luego está el tema de aplicaciones y finalmente el tema de arquitectura o de infraestructura tecnológica. Estas 4 columnas deben funcionar o deben estar integradas de una forma sólida y de una manera casi que nativa para que toda la integración interna y externa pues sea lo más transparente posible. También en arquitectura, pues poseemos desafíos o problemas relacionados con la complejidad de grandes volúmenes de datos. Y como les comentaba inicialmente, con la nueva cantidad de datos, con ese crecimiento exponencial, pues también el desafío es su procesamiento. Y recordemos, y aquí aparecen términos y conceptos como Big Data, donde hablamos de volumen, grandes volúmenes de datos, hablamos de una variedad, hay mucha diversidad de fuentes de datos, y por supuesto el tema de velocidad o de ese rendimiento que esperamos en este procesamiento, pues hace parte de complejo el que la gestión de esos grandes volúmenes nos permita a nosotros generar las respuestas en el tiempo que necesitamos. Problemas de rendimiento y disponibilidad de datos asociados a todo el tema de infraestructura tecnológica, de esa arquitectura de estos nuevos sistemas, unos nuevos ecosistemas para temas de analítica de datos, donde al tener diversas fuentes de datos debo garantizar herramientas que hagan ese proceso de extracción, de transformación de esos datos, de carga de esos datos, hablar de nuevos sistemas de almacenamiento, ya sean en lagos de datos o en bodegas de datos o en datamars o en cualquiera de estos nuevos storage que nos proveen ya las nuevas plataformas en la nube. Y encontramos también, obviamente, pues, problemas a nivel de rendimiento cuando queremos hacer todo el tema de inteligencia de negocios y finalmente poder exponer estos datos o estos resultados para que los consuma el usuario final. El tema de gestión de datos maestros es cuando nosotros nos encontramos precisamente con tener una única fuente de verdad. Como les decía, yo puedo tener información de una empresa o de un cliente o de un producto disperso en diferentes sistemas de información y el no tener una única fuente de verdad, pues voy a tener precisamente ese gran desafío. Es decir, bueno, ¿a qué sistema de información le creo? ¿Con qué sistema de información tengo valga la redundancia, la información más actualizada? ¿O qué sistema de información es el que realmente está capturando esto con mayor frecuencia? Entonces, eso genera una gran dificultad. Cuando hablamos de inconsistencia en los datos maestros en diferentes sistemas, exactamente lo mismo. Desafíos en la sincronización y actualización de los datos maestros. Por supuesto, al tener diferentes sistemas dispersos, pues su sincronización se convierte en un gran reto, un gran desafío. Falta de herramientas, falta de sistemas, herramientas tecnológicas que nos permitan generar estos datos maestros, administrarlos, gestionarlos, procesarlos. Y por supuesto, esto nos genera un problema de calidad y precisión a la hora de nosotros entregar resultados a nuestros clientes. Cuando hablamos de integración de datos, por supuesto, encontramos que al haber diferentes fuentes de datos, pues su integración y su interoperabilidad se convierten en uno de los grandes desafíos. Y esto está aunado también que ahora contamos con muchas herramientas y pues también viene el tema de qué herramienta es la más adecuada para mi organización. Pues aquí viene la recomendación principal y es, pues bueno, todo depende de las fuentes de datos a las que tengamos nosotros que conectarnos y que tengamos que integrar. Entonces, si tenemos que integrar
un motor de base de datos SQL Server, un motor de base de datos MySQL, si tenemos información o datos en Oracle, si tenemos archivos planos, archivos de Excel, archivos XML, archivos JSON, si tenemos que conectarnos a dispositivos IoT o sensores, o si tenemos que, como fuente de datos, el correo electrónico o el mismo SharePoint de la organización, o si tenemos que conectarnos a las plataformas sociales o la parte de todo lo que conocemos como redes sociales o los formularios de nuestros sitios web, pues todo eso depende y para seleccionar la herramienta que nos permita hacer esa integración. Al no tener esa herramienta, pues indudablemente tendríamos una deficiencia en la automatización en ese proceso de integración, problemas de compatibilidad entre diferentes formatos y sistemas. Y aquí viene pues algo muy recurrente es cuando a nuestro equipo interno, a nuestro equipo de administradores de bases de datos, inclusive al equipo de infraestructura, se le pasa por alto la actualización, por ejemplo, el versionamiento o a los nuevos sistemas de bases de datos, y cuando nos damos cuenta, pues llegamos a que teníamos un SQL Server 2013 y resulta que ya si lo quiero pasar al 2020, 2022, pues definitivamente no puedo, o su migración pues se me convierte en un gran desafío. Entonces digamos que estos son temas que nos generan problemas de compatibilidad y sobre todo entre diferentes formatos y sistemas de información. Desafíos en el manejo de datos en tiempo real. Por supuesto, el objetivo siempre para todos nosotros seguramente es el que tengamos el dato ya en tiempo real. A veces pensamos que tiempo real es de hace una hora, no, tiempo real es, como su nombre indica, es ya. Y pues esto requiere pues también que tengamos un sistema, una arquitectura definida, una infraestructura tecnológica adecuada y que realmente podamos consumir los datos en el tiempo real del que siempre nosotros hacemos referencia. Cuando hablamos de calidad de los datos, todo lo anterior, pues indudablemente si estamos fallando o cuando nosotros encontramos, pues indudablemente genera temas de calidad de los datos. No tenemos herramientas tecnológicas que nos permitan hacer todo el proceso de limpieza de los datos, de validación de los datos. No hemos definido reglas claras de negocio para el procesamiento de los datos. Por lo tanto, permitimos desde que el dato entra a nuestros sistemas de información, los permitimos con errores y después, pues obviamente se nos va a agrandar el problema y no podemos controlarlo. Entonces, muchas veces el dato ingresa a nuestro sistema con errores porque le permitimos que así sea, porque nosotros, nuestro sistema de información, no lo tenemos con reglas de negocio parametrizadas que sean controles, inclusive de entrada de los datos, sino que de una vez nosotros estamos siendo partícipes de que los datos entren con esos problemas. Problemas de datos incompletos, o sea, temas de calidad, duplicados, datos incorrectos, y esto aunado a que si tengo el sistema de información disperso o en diferentes silos, pues voy a generar duplicidad en los datos, ¿cierto? Se nos dificulta muchas veces establecer estándares de calidad de los datos, políticas de calidad de los datos en términos de completitud, en términos de datos faltantes, en términos de datos que son atípicos, en temas de datos que no corresponden a la realidad del dominio del dato, baja confianza en la calidad de los datos, y este sí que es uno de los más preocupantes, y cuando llegamos a este nivel en el que nuestros mismos usuarios no confían en los datos que nosotros les procesamos, pues quiere decir que sí o sí necesitamos una estrategia de gestión de calidad y una estrategia de datos en la organización para poder llevar esto a subir ese nivel de confianza y que llegue al que nuestros usuarios tengan la plena seguridad de que los datos que están visualizando son los que realmente corresponden a la realidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando se pierde la confianza en los datos de usuarios internos, inclusive, es lo más grande, pero cuando el usuario externo pierde la confianza, pues seguramente perderemos mucho más que solo la confianza en la calidad de los datos. Un dato un dato que no represente la realidad, pues por supuesto que nos va a generar muchas dificultades, pérdidas inclusive de negocios, pérdidas de confianza, pérdidas de calidad, reprocesos en nuestros sistemas de información, cambio de sistemas de información, por supuesto. Y costos elevados
que trae consigo una mala calidad de los datos. Si tengo mala calidad de los datos, inclusive hasta demandas puedo afrontar por entregar datos de mala calidad o datos que no corresponden a la realidad, dependiendo obviamente del contexto de cada una de las entidades, organizaciones o empresas en la que nosotros nos encontremos. Este nuevo desafío, aunque siempre pues, está en todo lo asociado a la analítica avanzada en Machine Learning e inteligencia de negocios, pues es producto de las nuevas tecnologías, es producto de lo nuevo que viene, es producto de lo que estamos viviendo ya, es producto de todo el tema, de ese boom de la inteligencia artificial, que efectivamente pues trae muchas potencialidades, que trae unas capacidades enormes para el procesamiento de los datos, que indudablemente los que han tenido la oportunidad de probar estas nuevas plataformas de inteligencia de negocios, de analítica avanzada, de modelamientos, herramientas que ya nos permiten hacer modelamientos descriptivos, modelamientos diagnósticos, predictivos, prospectivos de forma automática, pues indudablemente traerá consigo muchísimas ventajas para la organización. Sin embargo, aquí encontramos unos desafíos importantes que debemos afrontar y es la falta de habilidad y conocimiento especializado en la organización. Hacer un temas relativamente nuevos, si hablamos de analítica avanzada, si hablamos de machine learning, inteligencia artificial, pues son temas que hacen parte y que han tenido conocimiento en la última década. Si bien es cierto que la analítica siempre ha existido y que la creación de algoritmos para aprendizaje automático lleva mucho tiempo, pero lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que es como el fuerte o el que está por encima en ese paraguas, el que cubre todo ese tipo de procesamiento, pues aún falta equipo o personas con habilidades y conocimientos técnicos que nos permitan afrontar este desafío y sobre todo, más que afrontarlos, que nos permita utilizarlos para sacar un provecho en la gestión de nuestros datos en la organización. La integración de modelos analíticos en procesos empresariales, pues seguirá teniendo es un desafío muy grande, puesto que el poder integrar esas nuevas tecnologías, el que las personas se apropien y pierdan esa resistencia al uso de estas herramientas, pues seguirá por ahora, por un tiempo, siendo un desafío para poder implementar esos modelos dentro de la organización. Otro importante, en este boom, y digamos que estamos en el momento de donde todo se habla de inteligencia artificial, se habla de analítica avanzada, se habla de machine learning, de algoritmos, de modelos generativos de contenido, hablamos aquí de BAR, de ChatGPT, de todas estas nuevas herramientas, LLMS, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más se adapta a lo que necesita nuestra organización? Pues para eso también hay unas metodologías, hay unos enfoques, hay unos marcos que nos ayudan a seleccionar cuál es la herramienta más adecuada para abordar este proceso. Y es un desafío porque es una dificultad enorme el poder seleccionar cuál es la herramienta y sobre todo porque son herramientas que tienen un costo que es importante analizarlo y que sobre todo pues requiere que si tomamos la decisión de invertirlo, pues sea con la herramienta más acorde a las necesidades que tenemos. Retos en la interpretación y comunicación de resultados analíticos asociado a la falta de conocimiento, a la falta de habilidad o a contar con las personas que tengan esa capacidad de poder dar respuesta y poder transmitir a los equipos no técnicos estos resultados analíticos que nos arrojan esos nuevos sistemas de información. Y obviamente el problema de calidad de los datos pues afecta cualquier resultado que querramos nosotros abordar en temas de analítica avanzada. Es decir, si tengo datos malos o datos con problemas de calidad, pues obviamente no va a tener una analítica avanzada coherente, no va a tener una forma de utilizar inteligencia artificial de la mejor manera, puesto que todo esto hace parte de como insumo la materia prima o la materia cruda que requieren estos modelos avanzados, pues son los datos. Y si los datos están de mala calidad, pues seguramente no obtendrán los resultados que necesitan. La gestión de contenido empresarial, por supuesto, como les comentaba, todo el tema de documentos y contenidos digitales es algo que requiere una atención inmediata, el de tener sistemas de información que nos permitan manejar nuestros documentos y contenidos
Y de hecho, dentro del marco de gobierno DAMA se establece como una de las capacidades la gestión de documentos y contenido como un elemento importante dentro de organizaciones. Esto pues obviamente está aunado a que tengamos el cumplimiento de regulaciones normativas al desconocer todo el tema, por ejemplo, de documentación a nivel nacional, de cómo se maneja, pues seguramente nos genera un gran problema. Nos dedicamos a almacenar grandes contenidos, almacenamos todos nuestros estados financieros, toda la información de nuestros colaboradores, todos sus temas de hojas de vida, de facturación, de cualquier tipo de documento que nosotros podamos imaginar, pero solamente nos estamos preocupando por su almacenamiento. Al ser documentos, pues podemos encontrar una gran riqueza, un gran valor dentro de ellos. Por lo tanto, el problema de accesibilidad y búsqueda de información es muy importante abordarlo. Y se está presentando, como les comento, solamente estamos enfocados al almacenamiento, más no al procesamiento de esos documentos que sí por sí serían no estructurados en la mayoría de los casos. Costos elevados al almacenamiento y gestión de contenidos, precisamente por su volumen, y una dificultad para integrar la gestión de contenidos con otros sistemas empresariales. Es decir, cuando decido adquirir un sistema de información para gestión de contenido, pues tengo la dificultad para poderlo integrar con mis demás sistemas de información adicional. Entonces, aquí tenemos una gran brecha, un abismo que se conoce en el sentido de que mis sistemas de información como nómina, como contabilidad, como recurso humano, como facturación, cómo lo integro con estas formas de gestión de documentos y contenido. Que no se quede solamente en que estoy archivando documentos, sino que puedas tener una integración natural. Entonces, estos son 10 desafíos. Había uno creo que me pasé, que es el desafío de la inteligencia de negocio, es decir, la utilización de diferentes herramientas de inteligencia de negocios, donde podamos realmente hacer todo el tipo de analítica, desde la analítica descriptiva, es decir, el qué pasó, qué me están mostrando los datos que pasó. Esa analítica diagnóstica es el por qué pasó, ¿cierto? Esa predictiva es qué puede pasar y esa prescriptiva es el qué debería ser. Entonces, digamos que son esos diferentes enfoques en los que nosotros queremos abordar. Entonces, estos son 10 desafíos grandes, macro, súper importantes, y ahora vendría cómo podemos, teniendo conocimiento de ellos, llegar a ese orden. Y para eso quiero mostrarles acá en esta slide que nosotros tenemos preparados, es decir, cómo nosotros podemos hacer cambiar esas 10 desafíos, cómo lo podemos cambiar en elementos potenciadores, en capacidades propias de cada organización y cómo podemos abordarlos de la mejor manera. Para eso nosotros manejamos un marco de referencia en el que hemos encontrado un gran apoyo para poder nosotros abordar estos 10 elementos. Y es decir, cómo tenemos una estrategia de datos para abordar el desafío de la estrategia de datos. Cómo podemos hablar de un gobierno de datos en la organización, cómo debemos hacer una gestión de datos, una arquitectura de datos correcta, cómo hacemos una gestión de datos maestros, una integración de datos, una gestión de calidad correcta de los datos, cómo podemos utilizar inteligencia empresarial y manejo de informes utilizando diferentes tecnologías, diferentes herramientas de inteligencia de negocios que actualmente pues hay muchas entre las que podemos contar, por ejemplo, todo el ecosistema que tiene Microsoft desde ahora, digamos que ellos manejan un ecosistema que se llama Fabric, y dentro de ese pues está el que conocemos nosotros naturalmente como Power BI, como herramienta de inteligencia de negocios. Tenemos Tableau, tenemos ClickSense, tenemos MicroStrategy, tenemos herramientas basadas en plataformas Google, es decir, tenemos muchas herramientas de inteligencia empresarial y manejo de informes, pero lo mismo, ¿cuál seleccionaríamos? Eso lo abordaríamos en esta estrategia. En temas de analítica avanzada, Machine Learning e inteligencia artificial, es todo una forma de cómo nosotros podemos implementar analítica avanzada dentro de la organización, cómo podemos utilizar algoritmos de aprendizaje de máquina y todo lo que está sobre ese paraguas de la inteligencia artificial, cómo podemos hacer que sean potenciadores dentro de la organización y cómo podemos utilizar estas herramientas para realmente sacarle ese provecho a los datos.
Es decir, cómo podemos transformar los datos en información de valor utilizando herramientas avanzadas como las que nosotros seguramente ya conocemos. Y la gestión de contenido empresarial seguramente es un desafío grandísimo, porque aquí prácticamente estaría la historia, o está la historia de una organización en toda su parte documental, en todos sus contenidos que genera, que publica, que almacena en diferentes formatos. Aquí está la historia de la organización, por lo tanto es importante ver cómo nosotros lo manejamos. Una cosa es lo que yo tengo en mi base de datos transaccional, y otra muy diferente es el producto del resultado de esas bases de datos transaccionales. Una cosa es tener mi sistema de información contable, y otra cosa es tener todos los documentos que se obtienen a partir de esa transacción contable que genera la organización. Una cosa es tener mi sistema de información de recursos humanos, y otra muy diferente es tener todos los documentos que se generan a partir de esa integración. Por lo tanto, yo pudiera de alguna manera decir, me falló mi sistema de información, pero tengo todo el soporte de contenido empresarial para poder, digamos, que dar continuidad. Y a veces lo dejamos solamente como elementos aislados. Pero ¿cómo se hace? Entonces, para eso nosotros hemos establecido unas estrategias, y la conocemos como la estrategia o el panorama de datos y analítica. Lo que buscamos con esta estrategia es crear algo integral, ¿cierto? Un panorama integral que aborde todo lo que tiene que ver con el manejo de los datos, con la gestión de los datos, con la estrategia de los datos, y todo lo que tiene que ver asociado al consumo y a la analítica y al procesamiento de los datos para obtener y generar valor. En este sentido, hablamos de unas estrategias. Cada una de esas desafíos que ustedes pudieron visualizar al inicio, cada una de esas capacidades que nosotros abordamos anteriormente, las convertimos en estrategias. Y para cada una hemos establecido unas fases importantes o unos grandes hitos que podemos desarrollar en busca de que esa estrategia se convierta en algo que nos genere realmente valor. Cada una se debe abordar por separado. No puedo decir que voy a abordar una estrategia para contar los 10 dominios de forma general, sino que debo manejarla por separado, pero con integralidad. Es decir, una no puede estar aislada de la otra. Debo tener una forma coherente de manejarla. Lo primero es una estrategia de datos, y esta estrategia de datos tiene 3 fases grandes. Obviamente cada fase tiene muchísimas actividades, ya elementos atómicos, donde se genera el qué hacer de cada uno de esos elementos, y sobre todo que tiene unos resultados muy especiales. Cada una de estas estrategias al final del cuento nos va a entregar una hoja de ruta de cómo hacerlo, cómo abordarlo. Entonces, por ejemplo, para la estrategia de datos tenemos establecer el contexto empresarial y el valor de los datos. En esta primera fase lo que se hace es hacer todo un diagnóstico de madurez en términos de estrategia, en términos de cómo se manejan los datos, ¿cierto? Y cómo la compañía establece el valor de sus datos, ¿cierto? Luego, en la fase 2, tenemos que asegurar que la entidad o la empresa, perdón, tiene una base sólida de datos y de recursos, es decir, que tiene el apoyo de la dirección para poder iniciar una estrategia de datos. Y finalmente, la fase 3, con una cantidad de acciones, lo que hacemos es formular una estrategia de datos que sea sostenible en el tiempo. Cuando hablamos de gobierno de datos, también tenemos 3 fases importantes. La primera es que creamos un contexto de la empresa, también hacemos un diagnóstico de cómo está la empresa en términos de gobierno, ¿cierto? Comprender las capacidades actuales de gobernanza, es decir, cómo hacemos la gobernanza actual y qué desafíos tenemos. Y finalmente, en la fase 3, construiríamos una hoja de ruta y un plan de estado objetivo, es decir, en el paso en la fase 2 obtengo ese ASIS, es decir, ese estado actual, y en la 3 establecería una hoja de ruta que nos lleve hacia un objetivo que nos permita hacer gobernanza de los datos. Cuando hablamos de gestión de datos, tenemos 2 fases. Es una alineación con el negocio y una planificación para el futuro en términos de datos. Cuando hablamos de arquitectura de datos, tenemos también 3 fases importantes. Una asociada a la priorización de la arquitectura, que realmente le va a aportar o que va a permitir soportar todos los datos que tenemos. Una personalización de tácticas para optimizar la arquitectura de datos. Y finalmente una hoja de ruta que nos permita manejar todo el problema de arquitectura de datos. Gestión de datos maestros.
vamos a construir una misión de datos maestros, en lo que conocemos como el MDM, la gestión de datos maestros, una hoja de ruta para gestionar los datos. En temas de integración de datos, la recopilación de requisitos de integración, el análisis de requisitos de integración y diseñar una solución de integración centrada en los datos. Para la gestión de la calidad de los datos tenemos una definición de ese entorno de calidad. Cada una de estas estrategias obviamente tiene un diagnóstico de madurez de cada una, cómo estamos en calidad de datos, cuáles son nuestras prioridades, ¿cierto? Establecemos un programa de calidad de los datos y obviamente le damos continuidad a ese programa de calidad de los datos. En temas de inteligencia empresarial, buscamos una alineación con la estrategia de la organización, definimos unas evaluaciones de madurez en términos de inteligencia de negocios y de igual manera creamos una ruta o una hoja de ruta que nos permita abordar esas capacidades. En analítica avanzada, en Machine Learning e inteligencia artificial, de igual manera buscamos cómo nosotros podemos potenciar esas nuevas herramientas dentro del consumo o dentro del uso de los datos a nivel interno. Y finalmente, cuando hablamos de contenido empresarial, cómo utilizamos los requisitos de integración, cómo los analizamos y finalmente cómo diseñamos la solución de integración centrada en los datos. Esta es la forma como nosotros abordamos estos desafíos. Lo hacemos a través de 10 estrategias, pero todo en un enfoque que se llama un panorama de datos y analítica, que lo que busca es que las organizaciones puedan desarrollar cada una de las estrategias de una forma metódica, basada en metodologías, en estándares de la industria que nos permitan y diferentes marcos que nos permitan hacer las cosas de la mejor manera y poder obtener resultados fiables para organizaciones. Utilizamos diferentes marcos como transformar los datos con inteligencia, TDWI, utilizamos marcos de gobiernos como el DAMA, utilizamos para todo el tema de analítica avanzada, utilizamos metodologías como KDD para descubrir conocimiento, como CRISDM, que es un estándar de la industria para todo el tema de minería de datos, temas asociados también a gestión del cambio, temas como TOGAF para el tema de arquitectura empresarial o SASMAN, dependiendo de las necesidades que se tenga en la organización. Pues bien, este es nuestro webinar. Hablamos de unos desafíos, de unos grandes retos que tienen organizaciones. Es un tema o son temas que los vivimos a diario, que los concebimos como necesidades importantes de las organizaciones. Hay una forma de hacerlo y de corregirlo y es utilizando estrategias para cada uno de esos grandes desafíos, obviamente enfocado en temas, en metodologías, en soportes, en marcos que nos den esa facilidad. Les agradecemos por este espacio. A continuación, pues, viene ya nuestra compañera donde nos va a dar un sorteo para una asesoría personalizada. También queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a conocer nuestra página web, nuestro sitio web, nuestras redes sociales, que puedan entrar a nuestra página web y realizar un diagnóstico de madurez analítica, como les comentaba. Cuando nosotros hablamos de todos estos enfoques, es importante que conozcamos cómo estamos nosotros actualmente en términos, por ejemplo, de analítica. Si los temas de analítica dan un resultado de madurez, pues seguramente eso me va a servir como insumo para los demás componentes. Muchísimas gracias. A continuación, nuestra compañera Fernanda va a comentarles esta parte. Freddy, muchísimas gracias. Bueno, antes del sorteo, queremos abrir un espacio de preguntas, de dudas. Si alguien quiere levantar la mano, estamos muy pendientes para resolver sus dudas o en el chat, si lo prefieren. Entonces vamos a dar un espacio, 1 o 2 minutos. Si alguien quiere participar, estamos muy pendientes. Eh, Guillermo Moreno, ¿alguien levantó una mano? Segundo, quiero ver. Kevin Pulido. Hay varias Buenas tardes, ¿cómo están? preguntas. Listo. Entonces vamos con Kevin. Ya seguimos con Víctor. Dale, Kevin. La consulta, las estrategias indicadas en el panorama de datos y analítica nos funcionan para todo tipo de analítica.
sea descriptiva, predictiva, o eso varía dependiendo de la analítica que vayamos a realizar. Gracias, Kevin, por tu pregunta. Lo que está asociado a las analíticas o los diferentes tipos de analíticas se trabaja en lo que tiene que ver en la estrategia de analítica avanzada. En esta hacemos recurrente estos 4 componentes. Cada uno pues tiene obviamente su propio diagnóstico, pero hace parte de una de las grandes estrategias que es el de analítica avanzada. Y ahí se abordan las 4 analíticas, cada una con el enfoque que corresponde. Gracias, Gracias. Freddy. Seguimos con Víctor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Qué pena, es que no podía desactivar mi micrófono. Sí, señor, escuchamos. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Qué pena. Acerca de las fuentes de datos multimodal, mi pregunta va enfocada en eso. ¿Se puede generar un modelo a partir de datos de API conectados con varios modelos de lenguaje, más las fuentes de datos de la organización, más fuentes de datos externas, que a la vez me permite interpretar varios tipos de análisis y aprovechar mejor el modelo de lenguaje? Por ejemplo, que ese que ese modelo de herramienta me pueda generar gráficos, mapas de calor, me pueda generar texto. Es decir, se pueden unir APIs, fuentes de datos externas, más fuentes de datos de la organización para poder generar un mejor aprovechamiento de una herramienta de inteligencia artificial. Gracias. Víctor, muchas gracias por su pregunta. Por supuesto, en los nuevos enfoques o en los nuevos ecosistemas analíticos, precisamente lo que se busca es esa parte, es decir, al tener diferentes fuentes de datos, en este caso el enfoque multimodal, como tú lo mencionas, pues tenemos ese gran reto, es cómo los integramos. Pero para eso ya hay plataformas que nos permiten hacer esa integración. Lo importante aquí es tener identificados cuáles son las fuentes de datos, cuáles son esas entradas de datos, esas diferentes APIs o esas formas de conexión que vamos a tener y cómo las vamos a llevar a un repositorio en el que podamos hacer proceso analítico. Si estamos hablando, por ejemplo, de analítica en tiempo real, de igual manera se puede hacer, hay herramientas que nos lo permiten hacer, pero para responder puntualmente a la pregunta es, si se puede, se definiría una arquitectura multimodal para este caso, es decir, si queremos procesar imágenes, queremos procesar audio, queremos procesar texto, queremos procesar datos estructurados u otro tipo de formato, podemos llevarlo a una integración de tal manera que al final podamos consumirlo y visualizarlo en entornos o en ambientes gráficos que sean entendibles para el usuario final. Pero aquí hay algo muy importante, Víctor, y es que todo parte de la identificación de ese problema de negocio. En nuestra metodología, nosotros lo que primero definimos son unas preguntas de negocio, una problemática de negocio, un contexto de negocio, y con base en esas preguntas de negocio identificamos cuáles son las fuentes de datos que necesitamos para dar respuesta y generamos el proceso de arquitectura para hacer esa integración. Pero sí se puede. Gracias. De hecho, en nuestros siguientes, aprovechamos la cuña, en nuestro siguiente webinar, pues parte de eso está en mostrar cómo nosotros hacemos integración de diferentes fuentes de datos para generar algún tipo de valor en organizaciones. Gracias, Freddy. No sé si alguien más quiera intervenir. Chat. Perfecto. Yo creo que Bueno, aprovechamos para ir a la página y mostrarles un poquito lo que es cómo hacer el diagnóstico. perfecto, sí, 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 señor. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos en nuestra página web dispuesto un servicio de diagnóstico gratuito de madurez analítica. Lo invitamos a que lo puedan realizar. Es muy sencillo. Ustedes entran a nuestro portal o a nuestra página web, es daeco.io. Aquí van a encontrar todos nuestros servicios, van a encontrar los diferentes tipos de elementos que ofrecemos. En la parte de analítica de datos van a poder identificar cómo hacemos analítica descriptiva, cómo hacemos analítica diagnóstica, analítica predictiva, prescriptiva, cómo hacemos formación a los equipos en analítica, los formamos en términos de analítica.
todo el tema de ingeniería de datos para lo que es integración de datos y visualización de datos. Pero como base, como elemento importante para poder saber cómo estamos, pues tenemos algo que se conoce como el diagnóstico analítico de madurez. Aquí ustedes pueden ingresar y en en la parte final, después de validar todo lo que hacemos en ese diagnóstico de madurez, en el que podamos saber si estamos en un nivel naciente, temprano, establecido, si estamos en un nivel maduro como tal a nivel de analítica. Al finalizar podemos encontrar cómo realizar un diagnóstico ahora. Hacemos clic en este botón, diligenciamos estos datos y podemos proceder a iniciar el diagnóstico. Al finalizar van a obtener unos resultados, unos gráficos que le indicarán cuál es su nivel de analítica. Los invitamos a realizarlo y cualquier cosa estamos a su orden. Muchas gracias, Freddy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Ya contamos con el total de nuestros participantes inscritos, entonces procedemos a hacer nuestro sorteo para esta asesoría personalizada. Listo, vamos entonces a hacer el sorteo. Muchísima suerte para todos. Y nuestra ganadora en este caso es Kate Romero. Kate, muchísimas gracias por tu participación. Ya nuestros consultores de negocios se estarán comunicando contigo para proceder a hacer esta asesoría personalizada. ¿Listo? Entonces, no siendo más, los invitamos nuevamente a ingresar a nuestra página web www.daeco.io. Recuerden que nuestro diagnóstico de madurez analítica se encuentra totalmente gratuito en este momento en nuestra página web. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestros próximos webinars. Muchas gracias.